La FIFA y los 2.000 millones que desaparecieron, el escándalo que cambió el fútbol mundial para siempre. En mayo de 2015 el FBI arrestó a los directivos de la organización que administra el deporte más popular del mundo, en un hotel de lujo en Zúrich, durante el Congreso Ordinario de la FIFA. Mientras afuera los fanáticos hablaban de los próximos mundiales, adentro los agentes federales americanos esposaban a 7 de los hombres más poderosos del fútbol global. Los cargos cubrían 24 años. 2.000 millones de dólares en sobornos documentados. Y la investigación reveló algo que cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la FIFA. La corrupción no era un accidente. No era una desviación del sistema. Era el sistema. Diseñado desde adentro. Institucionalizado durante décadas. Protegido por el mismo poder que le daba a la FIFA su autoridad. Bienvenido a El Error Millonario. Hoy vamos a analizar el escándalo de corrupción más grande de la historia del deporte mundial. El mecanismo exacto de los sobornos. La estructura de cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasma que distribuía los pagos. El nombre en clave que los propios participantes usaban para referirse al sistema. Y la revelación sobre por qué tardó 24 años en ser destapado cuando la evidencia era visible desde mucho antes. Quédate hasta el final porque la revelación sobre dónde se hacían los pagos, el lugar específico y la forma exacta que imperaba la cultura del sobre dentro de la FIFA, es el detalle que más cambia la comprensión de cómo una organización puede institucionalizar la corrupción a plena vista durante décadas. Para entender cómo fue posible necesitas entender la estructura de poder de la FIFA, y por qué esa estructura la hacía casi imposible de investigar. La estructura que hacía posible la impunidad. La FIFA es técnicamente una organización sin fines de lucro registrada en Suiza. Esa condición jurídica le daba una combinación de protecciones que resultó perfecta para el sistema de corrupción que se construyó adentro. En Suiza las organizaciones deportivas internacionales tienen un estatus jurídico especial que las protege de ciertos tipos de investigación. La FIFA no respondía ante ningún gobierno nacional de forma directa. No respondía ante ningún organismo de regulación financiera internacional. Y el control interno del dinero estaba en manos de los mismos directivos que se beneficiaban del sistema. Esa estructura significaba que para investigar a la FIFA necesitabas a alguien con jurisdicción real sobre sus operaciones. Y durante 24 años nadie con esa jurisdicción quiso ejercerla, no porque no hubiera evidencia, sino porque la FIFA controlaba algo demasiado valioso para tocar, el acceso al fútbol mundial. Los gobiernos que querían ser sede de un mundial no iban a investigar a la organización que asignaba las sedes. Las cadenas de televisión que pagaban miles de millones por los derechos de transmisión, no iban a investigar a la organización que vendía esos derechos. Y los patrocinadores corporativos globales que construían sus marcas alrededor del fútbol mundial tampoco. La impunidad no fue construida con secretos. Fue construida con intereses demasiado grandes para que nadie que tuviera poder de actuar quisiera hacerlo. El mecanismo de los 2.000 millones. Los documentos de la Fiscalía del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tomó el caso porque muchas de las transacciones de soborno usaban el sistema bancario americano, y en consecuencia caían bajo jurisdicción federal americana, describieron el mecanismo de corrupción con precisión contable. El sistema funcionaba en 2 niveles. El primer nivel era la asignación de derechos de transmisión. Las empresas de marketing deportivo que compraban los derechos de transmisión de los torneos de la FIFA pagaban sobornos a los directivos que controlaban los votos de asignación. Esos sobornos se estructuraban como comisiones de consultoría a empresas fantasma registradas en paraísos fiscales que no tenían empleados ni operaciones reales. El dinero entraba como pago de servicios y salía distribuido a las cuentas personales de los directivos en Bahamas, las Islas Caimán y otros territorios con secreto bancario fuerte. El segundo nivel era la asignación de sedes de torneos. Los países que querían ser sede de un mundial o de torneos continentales pagaban sobornos a los miembros del comité ejecutivo de la FIFA que votaban esas asignaciones. Esos pagos se canalizaban a través de estructuras similares de empresas intermediarias. El total documentado por la Fiscalía entre 1991 y 2015 superaba los 2.000 millones de dólares en transacciones rastreadas. Los investigadores estimaron que el total real, incluyendo pagos no rastreados, era significativamente mayor. Y ahora llegamos a la revelación que más cambia la comprensión de cómo ese sistema operaba tan abiertamente durante tanto tiempo. La cultura del sobre y el nombre que lo dice todo. Los documentos desclasificados del FBI revelaron que el sistema de sobornos de la FIFA tenía un nombre interno entre los participantes.
no un nombre en clave clandestino. Un nombre que los propios involucrados usaban entre ellos de forma casi casual, la cultura del sobre. Los pagos en efectivo se hacían físicamente en sobres durante los congresos ordinarios de la FIFA. En los mismos hoteles donde se celebraban las reuniones oficiales de la organización. En los mismos corredores donde los directivos caminaban entre sesiones. No en reuniones secretas. No en encuentros clandestinos. En el contexto de las operaciones ordinarias de la organización más poderosa del deporte mundial. El fiscal Richard Donahue, que lideró el caso en Brooklyn, declaró en la conferencia de prensa del arresto de 2015 que la impunidad del sistema no vino de su ocultamiento. Vino de su normalización. La mayoría de las personas dentro del sistema sabía que existía. La mayoría eligió no verlo. Y las que lo veían con claridad entendían que señalarlo significaba perder el acceso a un sistema del que todos se beneficiaban de alguna forma. 2.000 millones de dólares distribuidos en sobres durante 24 años. A plena vista. En los congresos de la organización más poderosa del deporte mundial. Ese es el error millonario más grande de la historia del deporte. No el de los que aceptaron los sobres. El de los sistemas de control que existían precisamente para detectar ese tipo de corrupción, y que durante 24 años optaron por no hacer su trabajo porque las consecuencias de hacerlo eran demasiado costosas para quienes tenían el poder de actuar. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los sistemas de corrupción más duraderos no son los más secretos. Son los más normalizados. Los que todo el mundo dentro del sistema conoce, y frente a los que nadie dentro del sistema tiene incentivo para actuar. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. ¿En qué sistemas de tu industria, de tu organización o de tu contexto profesional existe una cultura del sobre que todos conocen y nadie nombra en voz alta? Y si quieres continuar explorando los errores millonarios más espectaculares del deporte mundial, el próximo video analiza el error de 80 millones del Barcelona con Ronaldinho y Deco y cómo la dirección del club pagó esa factura mientras los jugadores que ganarían 6 títulos en un año esperaban su oportunidad en la cantera. Nos vemos en el próximo análisis. Porque los sistemas de corrupción más costosos no son los que nadie ve. Son los que todos ven y nadie quiere detener porque el costo de detenerlos parece mayor que el costo de continuarlos. Hasta que llega el FBI.